Bueno, vamos a presentar la solución del siguiente ejercicio. ¿Cuál es el caudal desde A hasta B para el sistema que se muestra? Viscosidad cinemática igual a 0.133 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. No está aquí indicado, pero lo que está circulando es agua. Entonces tenemos un depósito que está cerrado. Por supuesto que está sujeto a una presión diferente a la atmosférica. Es decir, aquí tenemos un manómetro y la lectura en el manómetro es de 620 kilopascales. Es una presión manométrica. Y tenemos una altura de 10 metros respecto al eje de la tubería. Este primer tramo, 600 metros, cada entrada, 0.3, una bomba de 57.1 kilowatts. Tenemos otra longitud de 160 metros, un codo con K igual a 0.1. Todo el tubo es de un diámetro de 152 milímetros, es de acero comercial. Aquí tenemos una altura de 30 metros, una válvula K es igual a 1 y aquí tenemos una profundidad en el depósito de 6 metros y una presión de 70 kilopascales. También es una presión manométrica. Entonces nos están pidiendo que calculemos el gasto que va de A hasta B. Bueno, entonces vamos a hacer, en primer paso vamos a hacer el planteamiento. Este planteamiento pues lo tenemos aquí. Vuelvo a presentar el esquema, es el mismo que tenía en la imagen anterior. Y lo que voy a hacer es primero aplicar la ecuación de la energía de A a B. Entonces me queda ZA, la carga de presiones en A, la carga de velocidades en A, es igual a ZB más la carga de presiones en B, más la carga de velocidades en B, menos H de la bomba, o sea la energía que nos da la bomba, más la sumatoria de todas las pérdidas desde A hasta B. Voy a trazar aquí en el eje de la tubería, en el centro más bien del eje de la tubería, mi plano horizontal de referencia. Entonces, por lo tanto, esta distancia ZA es igual a 10. Voy a seguir indicando nada más la carga de presiones. ¿Sí? En A, la carga de velocidades vale 0 en la superficie libre. Y esto es igual a 36, porque tengo de aquí hasta aquí 30, más 6 metros son 36. Entonces aquí los tengo indicado, más la carga de presiones, ¿sí?, en la superficie libre, menos H de la bomba, más las pérdidas por fricción de toda esta longitud de tubería, más pérdida por entrada, por cambio de dirección o codo, por válvula y salida. Bueno, esta es mi ecuación. ¿Sí? Aquí tengo pues que 1 kilopascal es igual a 1000 pascales, es decir, aquí voy a trabajar con 70.000 pascales y acá 620.000 pascales. Y 1 kilowatts es igual a 1.341 HP. Bueno, entonces la potencia, como nosotros la conocemos, es igual a gamma por H de la bomba por Q entre 76 y por N, y esto es en HP, o sea, caballos de fuerza. Entonces la altura pues es igual a la potencia, 76, la eficiencia dividido entre el peso específico y el multiplicado por el gasto. Hay que tener mucho cuidado en esta ecuación. Esto está en el sistema gravitacional o en el sistema técnico, es decir, el peso específico tiene unidades de kilogramos fuerza sobre metro cúbico, esta unidad es longitud, o sea metros, estos son metros cúbicos sobre segundo, de eficiencia adimensional, y este precisamente es el factor de conversión para que al sustituir en estas unidades tengamos HPs. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es, bueno, ya despejamos H de la bomba, lo vamos a trabajar con esta ecuación. Entonces regresamos a la ecuación de la energía que tenemos acá, y entonces tenemos 10 más la carga de presiones en A, menos 36 menos la carga de presiones en B. Estos términos que aparecen del lado izquierdo de la igualdad ya van a permanecer constantes, no van a cambiar. Y eso es igual a menos H de la bomba. ¿Por qué este término sí va a estar cambiando? Porque depende del gasto y el gasto depende de la velocidad. ¿Sí? Más F por L entre D.
velocidades, es decir, en las pérdidas por fricción desde A hasta B. Luego, bueno, aquí como todos están multiplicando estos términos por la carga de velocidades, entonces factorizamos y tenemos K de entrada más K de cambio de dirección más K de válvula más K de salida multiplicada por la carga de velocidades. Todo lo voy a dejar en función de la carga de velocidades y entonces tengo que el gasto es igual al área por la velocidad, por lo tanto el gasto lo puedo escribir como pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad, dado que esto es el área de una sección circular. Entonces H de la bomba me va a quedar como la potencia 76 por la eficiencia entre gamma, el peso específico del agua, esto es el área, y la velocidad. Y haciendo aquí un poco de álgebra nos queda que es 4 veces la potencia 76 eficiencia peso específico pi d cuadrada por la velocidad. Bueno, entonces esta ecuación la sustituimos aquí y entonces finalmente la ecuación nos queda que vamos a estar trabajando son 10 más la carga de presiones en A menos 36 menos la carga de presiones en B. Esto es igual a menos H de la bomba, que la expresé en función de la velocidad, más las pérdidas por fricción, más la sumatoria de todos los valores de K por la carga de velocidades, que en este caso es 3.2 por la carga de velocidades. Bueno, aquí voy a anotar para el caso de el cálculo del número de Reynolds, pues es velocidad por diámetro entre viscosidad, o esto también es igual a 4 veces el gasto dividido entre pi por diámetro viscosidad cinemática. La rugosidad absoluta la voy a determinar de tablas, que puede ser la tabla 8.1 del libro de Gilberto Sotelo Ávila, y si el flujo es laminar, entonces voy a utilizar esta ecuación, y si el flujo está en transición o turbulento voy a utilizar cualquiera de estas ecuaciones. Bueno, entonces ya tengo el planteamiento. A continuación voy a empezar a hacer las operaciones. Bueno, aquí conservo el esquema anterior y bueno, lo que hice del planteamiento, aquí lo tenemos. Entonces, en esta parte voy a escribir todos los datos. Es la viscosidad, la presión, ya lo tengo, acá son 620 kilopascales, entonces aquí ya lo tengo en pascales. Esto también en pascales. El peso específico en el sistema internacional, ZB, ¿sí? La potencia, ¿sí? La potencia de la bomba, pero en HPs, el valor de epsilon, el diámetro y la longitud, y finalmente aquí voy a anotar la eficiencia. Bueno, en primer lugar, bueno, aquí tengo indicado que los pascales son newton sobre metro cuadrado y aquí tengo el dato de la potencia de la bomba. Entonces, para poder obtenerlos en HPs, entonces voy a multiplicar por este factor de conversión, que es 1.341, y entonces tengo que 57.1 es igual a 76.51, es decir, 57.1 por 1.341, y ya tengo la potencia en HPs. Bueno, ya tengo la potencia. Voy a dividir, como esto está en el sistema internacional, entonces voy a dividir entre el peso específico también en el sistema internacional para obtener la carga de presiones en A y la carga de presiones en B. Es decir, voy a tener 620.000 entre 9.810. Aquí lo tenemos indicado en esta celda y tenemos que la carga de presiones en A es de 63.20 metros. Hacemos un procedimiento similar para determinar la carga de presiones en B, y la carga de presiones en B es 70.000 entre el peso específico del agua en el sistema internacional, y tengo que la carga de presiones en B es igual a 7.14. Bueno, regreso a esta ecuación, ¿sí? Que tengo 10 más la carga de presiones en A menos 36 menos la carga de presiones en B. Y esa parte la voy a calcular en esta celda. Aquí tengo
la carga de presiones en A más ZA menos la carga de presiones en B menos ZB. Y este valor ya queda fijo, no va a estar cambiando. ¿Sí? Es el término, ese término de la izquierda de la igualdad. Bueno, aquí tengo la conversión de la potencia en HPs. ¿Sí? Pero enseguida lo que voy a hacer es calcular este término, ¿sí? Que son 4 veces la potencia 76 por la eficiencia entre el peso específico del agua, pi por el diámetro al cuadrado. B lo voy a dejar, es una variable que no la conozco, y entonces aquí tengo esa operación precisamente, ¿sí? Son la potencia, aquí 76.57 por 76 por la eficiencia, aquí me hace falta por 4, es 4 veces, dividido entre el peso específico del agua, pi y diámetro al cuadrado. Entonces aquí tenemos que esto es igual a 320.702 entre B, ¿sí? Entre B. Luego enseguida voy a calcular este término, que no va a estar cambiando: la longitud, el diámetro y 2 veces la gravedad, ¿sí? Entonces vamos a hacer la longitud, ¿sí? Aquí tenemos 350, ¿sí? Entre el diámetro, .152, 2 veces la gravedad, y aquí lo tenemos. Entonces aquí tenemos que eso es igual a 117.361. ¿Sí? Y tenemos este otro término que tampoco ya no va a cambiar, 3.2 entre 2 veces la gravedad. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? 3.2 es 0.3 más 0.9 más 1 más 1. Eso es igual a 3.2 dividido entre 2 veces la gravedad. Aquí lo tenemos. Entonces, tengo 30.07 es igual a esto entre la velocidad más esto por F por la velocidad al cuadrado más 0.016 la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a cambiarle esta ecuación, y en esta parte es 320.702. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos esta ecuación, que es con la que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Esa ecuación pues va a estar cambiando la velocidad, y en este caso F, porque F depende de la velocidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a proponer una velocidad, así como lo indicamos aquí. Voy a utilizar primero este procedimiento y voy a proponer, por ejemplo, voy a poner 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya tengo la velocidad. Con esa velocidad calculo Reynolds. Recordemos que el Reynolds es 4 la velocidad por el diámetro entre la viscosidad, o también 4 veces el gasto entre pi por diámetro de la viscosidad. En este caso voy a utilizar esta primera parte de la ecuación, y entonces aquí calculamos precisamente este término, que son la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Y tenemos aquí el resultado, y es 1.35 por 10 a la 5, es decir, es un flujo turbulento. Voy a calcular la rugosidad relativa, que es epsilon entre diámetro, aquí lo tengo, ¿sí? Y tenemos este valor de la rugosidad relativa. Voy enseguida a calcular F. Voy a utilizar esta ecuación que dice que es 0.25 entre logaritmo de la rugosidad relativa entre 3.7 más 5.74 entre Reynolds elevado a la 0.9, todo esto elevado al cuadrado. Y entonces tenemos que, lo tenemos calculado,
para este caso, donde la velocidad es 1, entonces tenemos que es igual a 0.018. ¿Sí? Entonces ya hemos calculado F. ¿Sí? Y en esta celda lo que vamos a hacer es calcular precisamente este término. ¿Sí? Entonces lo tenemos, ¿sí? Que acá lo habíamos calculado 4 veces la potencia 76 entre gamma pi de al cuadrado. Aquí lo tenemos, ¿sí? Dividido entre la velocidad, que es esto, más, ¿sí? Este término tiene un signo negativo, aquí lo tenemos en la ecuación, más este término, ¿sí? Multiplicado por f, está aquí, y por la velocidad al cuadrado que tenemos aquí, ¿sí? Más este término, que es 0.16, es decir, este 0.16 por la velocidad al cuadrado, y tenemos que eso es igual a menos 318.41. ¿Eso a qué tiene que ser igual? Pues a 30.07. Entonces en esta celda tengo precisamente esa diferencia. Esto que he calculado y esto a lo que tengo que llegar. Entonces esa diferencia debe ser igual a 0. Entonces, ya estando aquí, nos venimos a esta herramienta de Excel, en datos, buscamos el análisis de hipótesis, buscar objetivo, decimos que esa celda debe ser igual a 0, moviéndome este valor que acá había propuesto. Y ya lo tengo, y entonces he encontrado la velocidad que satisface esas condiciones, que es de 6.463, y con eso pues calculamos el gasto, es decir, el gasto es igual al área por la velocidad. Aquí tengo el área y por la velocidad. Bueno, ese es un procedimiento, como vieron, utilizar la función objetivo. El otro procedimiento es, propongo un valor de f, ¿sí? Aquí en esta ecuación, ¿sí? este término, ¿sí? Ya puedo multiplicar f por esta constante y le voy a sumar esto, entonces este término ya voy a factorizarlos, ¿sí? Nos va a quedar este valor. Aquí lo tenemos, es este término por f más este término, ¿sí? Entonces hemos agrupado este término, ¿sí? Que en este caso es 2.51, ¿sí? Que sería este término. Enseguida lo que vamos a hacer es precisamente factorizar, y nos va a quedar que la suma de este más este, obviamente este término multiplicado por 0.020 nos resulta que es 2.51. ¿Sí? Esta es una constante que lo tenemos aquí, y este valor pues son 320, que también es una constante que lo tenemos acá. Entonces esta ecuación, ya una vez que factorizamos, bueno, aquí tenemos que cambiar, lo que estoy haciendo es busco el común denominador, que en este caso sería la velocidad, estos términos serían al cubo, y este término que es común denominador para todos estos términos pasa para acá, como está dividiendo pasa multiplicando, entonces esta ecuación nos queda de esta forma. Bueno, aquí tenemos que cambiar este valor, no es en este caso son 320.700. Entonces aquí lo tenemos, y pues entonces de aquí vamos a encontrar la solución de la solución de esta ecuación, y obtenemos el valor de la velocidad. Esta ecuación también la podemos escribir de esta manera. A ver, aquí no aparece muy bien. Estos son 320.702. Ahí está la ecuación. No se cambie, lo voy a quitar mejor. Voy a trabajar con este nada más.
Entonces ya tengo esta ecuación que voy a resolverla, es una ecuación de tercer grado. Y entonces aquí tengo, pues voy a utilizar por ejemplo, esta calculadora. ¿Sí? Entonces voy a borrar aquí. Voy a quitar esto. Voy aquí. Presiono 5. Son ecuaciones. Y es una de tercer grado. Entonces voy a presionar 4. Y me está pidiendo el valor de A. En este caso es 2.51. Valor de B es 0. Valor de C es menos 30.07. Valor de D menos 320.702. Y esto es, está. Y entonces lo resuelve. Y tenemos que es 5.824. Entonces aquí ponemos 5.824. Entonces esa es la velocidad. Con esa velocidad calculo Reynolds. Recordemos que el Reynolds es velocidad por diámetro entre viscosidad. Lo tenemos. ¿Sí? Y ya calculamos Reynolds. Es flujo turbulento con este número de Reynolds y esta rugosidad que no cambia. Calculamos F. Y entonces tenemos F que es 0.0015. Este nuevo valor de F lo colocamos ahora acá. En este caso, ahí está referenciado. Y con eso volvemos a calcular, ¿sí?, este término, esta parte. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos. Es esto por F más este término. ¿Sí? Y entonces observan que en la ecuación el único término, este término no cambia, este término tampoco cambia, ¿sí?, y el único término que va a estar cambiando es este. ¿Sí? Entonces nos vamos otra vez a la calculadora, decimos aquí igual, ¿sí?, son las tres soluciones, y nos pide de nuevo A, que en este caso es 1.919, B es 0, C, y ahí está la solución, 6.449. 6.449. Aquí lo tenemos, 6.449. Y ya tenemos el nuevo valor de la velocidad. Y entonces, como ya calculamos la nueva velocidad, calculamos nuevamente Reynolds. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Y F nuevamente lo volvemos a calcular con esta misma ecuación. Voy a poner aquí más decimales porque pareciera que ya no está cambiando, pero en realidad se está cambiando. Entonces vamos a poner esto. Bueno, aquí eran .050, 49 y acá 52. Con este nuevo valor de F lo volvemos a colocar aquí. Ahí ya tengo yo la referencia. Calculo de nuevo este término, que es este valor por F, que en este caso este valor de F, y le sumo este término. ¿Sí? Entonces, ahora la ecuación a resolver nada más va a estar cambiando otra vez aquí. Entonces, x2, x3 son negativos estos dos, y aquí es 1.908. ¿Sí? C es igual a 0 y los demás no cambian. ¿Sí? Y entonces ahora la nueva velocidad es 6.463. 6.463. Entonces hemos calculado la nueva velocidad. Si podemos observar aquí, prácticamente ya es igual, está cambiando muy poco. Calculamos de nuevo el Reynolds aquí y volvemos a calcular F. Como pueden observar, F ya no cambió. Entonces con este valor de la velocidad, lo vamos a marcar. Calculamos
el gasto, es decir, es el área por la velocidad. Y como pueden observar, tenemos el resultado igual que el otro procedimiento, que es utilizar la función objetivo. Bueno, pues hemos resuelto el ejercicio. El gasto que está circulando es de 0.117 metros cúbicos por segundo, o también podemos decir que es 117.3 litros por segundo. Y bueno, lo que comentaba hace rato, que esto es importante, la potencia es gamma por H por Q, y un HP es igual a 550 libras fuerza pies sobre segundo, y en el sistema gravitacional, pues aquí está precisamente la obtención del factor de conversión 76, o sea, es decir, un HP es igual a 76 kilogramos fuerza metros sobre segundo, ¿sí? Donde pues la potencia está dada en caballos de fuerza, que lo vamos a trabajar como HPs, y Q es el gasto en metros cúbicos por segundo y el peso específico en kilogramos metros cúbicos. Por eso lo hemos trabajado de esa manera. ¿Sí? Hay que tener cuidado en esa parte. Bueno, pues hemos concluido el ejercicio y hemos determinado el gasto que está circulando por este sistema utilizando dos procedimientos. Hasta la próxima.